Hola, sean todos bienvenidos a este curso de hebreo bíblico. Hoy vamos a hacer una introducción. La introducción que les voy a compartir es un extracto del manual de hebreo bíblico, una guía para curiosos. Y comenzamos así. ¿Qué es la lengua hebrea? La lengua hebrea es, en primer lugar, un idioma semítico noroccidental, con una antigüedad de casi 3.500 años, emparentado con otras lenguas en la media luna fértil como el árabe, ugarítico y arameo. En segundo lugar, es el idioma con el cual se escribió y se transmitió lo que en el mundo cristiano conocemos como el Antiguo Testamento, texto sagrado que los judíos conocen con el acrónimo Tanaj. Y en tercer lugar, es el idioma actual del Estado moderno de Israel, cuyo idioma fue elevado a la categoría de lengua moderna gracias al arduo trabajo de Eliezer Ben Yehuda, quien tuvo como objetivo principal de vida hacer que el hebreo, conocido y transmitido por cientos de años como lengua litúrgica, fuera en la época moderna el medio de comunicación de los judíos que querían nuevamente volver a tener una patria con Jerusalén como capital. Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué es el hebreo, es importante primero definir a qué hebreo nos referimos, ya que aunque todos están entrelazados y son a fin de cuentas una misma lengua desde los tiempos de Moisés hasta este siglo, hay periodos en los cuales es necesario notar la diferencia. Por ejemplo, tenemos que partir con el paleo-hebreo, cuya escritura es la que usaron los judíos antes de ir al cautiverio babilónico y que posee una morfología más rudimentaria, como lo demuestran también algunos textos encontrados en Qumran. Tenemos posteriormente el hebreo cuadrado, el que adoptaron los judíos en el propio cautiverio babilónico entre el siglo VII y el siglo VI, antes de la era común. Este toma como molde la escritura aramea y es además la forma de escritura que se usa en las Biblias hebreas y en la literatura moderna hebrea. También tenemos que hacer referencia al mismo arameo, que en muchos aspectos sonoros y de escritura es igual al hebreo, existiendo una diferencia de pronunciación similar a la que existe entre el portugués y el español. También debemos diferenciar el hebreo consonantal del hebreo masorético, que viene con un aparato de vocalización incluido. El hebreo mishnaico talmúdico, el yiddish, que es una mezcla de escritura hebrea con idioma alemán, udesmo, que es un híbrido entre hebreo y español antiguo, y finalmente a esto debemos sumarle el hebreo moderno, que si bien es cierto, usa casi en su totalidad al hebreo bíblico, ha tenido que crear nuevas formas de transmitir sus ideas conforme a las necesidades lingüísticas de hoy. El hebreo bíblico, tema central de este manual, nace en un tiempo remoto, en aquel lugar donde prácticamente nace la historia occidental, Mesopotamia. Ahí mismo donde nace el sumerio, ugarítico, acadio, el arameo y el fenicio. Es en aquel momento de la historia, más de 3.500 años atrás, el idioma del Antiguo Testamento comienza a dar sus primeros pasos como lengua semítica. Posteriormente se diferenciará menos fonética y más morfológicamente de sus primos geográficos, tomando vida propia, evolucionando y desarrollándose a través de los siglos gracias a la propia existencia de Israel, quien la adopta para sí como la lengua sagrada, medio por el cual, dirán después los sabios, Dios habló a sus caudillos, jueces y sacerdotes. En sus inicios, aproximadamente 1500 antes de la era común, la grafía del hebreo era más bien rudimentaria, como lo atestigua el calendario de Geser, escrito aproximadamente en tiempos del rey Salomón, y siempre consonantal. Por ser fonética, era al mismo tiempo mucho más práctica que otras escrituras de aquellas épocas, como por ejemplo el cuneiforme o egipcia, la escritura egipcia, que se escribía con jeroglíficos, los cuales no siempre representaban solo sonidos, sino también sílabas, palabras completas e ideas, ideogramas o logogramas, lo que en muchos aspectos hacía más compleja la tarea de traducir. Llegado el tiempo de la deportación de los judíos, en el año 586 antes de la era común,
El hebreo bíblico entra en contacto con los babilonios y su idioma arameo. De ellos recibe su influencia gráfica, al tiempo que cosmológica también. De esta forma se transforma en una escritura más estética y comienza históricamente a usar ciertas consonantes como vocales, las conocidas como madres de lectura, madre lectiones. Acá podemos ver en esta lámina las inscripciones cuneiformes que se hacían con pinitas sobre la arcilla. Em, Es de esta época y la posterior de los macabeos que el hebreo está relegado principalmente a los aspectos más litúrgicos de la vida de Israel. Primero porque el arameo ya es el idioma universal de aquellos tiempos, el idioma comercial y político, el que después y en segundo lugar será reemplazado por el griego de las fuerzas imperiales de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Además, en esta época, el siglo III antes de la era común, los judíos ya están asentados en diferentes partes del mundo conocido, Alejandría, Babilonia, Palestina, etc., lo que también imposibilita tener al hebreo solo como lengua hablada. En los tiempos de Jesús, el hebreo seguía siendo una lengua litúrgica literaria, conocida por todos los judíos, aunque no hablada por todos ellos. En la Galilea de Jesús es el arameo, la lengua impuesta junto con el griego y el latín, que entra al escenario como lengua propia de las fuerzas invasoras. Es aquí donde comienza a desarrollarse una especie de neohebreo llamado hebreo mishnaico, que será la lengua escrita de la Mishnah. Con el correr de los años y entrada a la Edad Media, entre el siglo V y siglo XV, el hebreo bíblico pasará por dos procesos. Primero, el texto conocido hasta ese momento como consonantal será vocalizado por un grupo de judíos piadosos llamados masoretas. Y segundo, el hebreo bíblico será transformado en lengua mágico-religiosa por el influjo de la Kabbalah, sistema de interpretación gemátrico místico que asegura que las letras del alfabeto hebreo fueron las responsables de la creación del mundo, universo, ya que si Dios dijo al principio de todas las cosas, lo hizo por medio de palabras en las cuales estaban formadas por letras, las cuales a su vez cobraron en este sistema hermenéutico vida propia y la misión de mostrarnos los enigmas de Dios, de su voluntad, de los tiempos futuros y hasta de nuestras propias vidas. Es también en este periodo que nace en España el género literario llamado piut, o de poesía hebrea, que usa como plantilla inspiracional el verso en árabe y español, y también como texto al mismo Tanaj. Ya entrado en el siglo XIX y durante el siglo XX, el hebreo bíblico será influido por las corrientes racionalistas europeas, siendo en esta época estudiado desde una perspectiva más científica por diferentes escuelas lingüísticas. Es en esta fecha cuando nacen las primeras gramáticas conocidas como clásicas, y son editadas también las primeras Biblias de estudio comparativo científico del texto hebreo, que incluirán las diferentes masoras, crítica textual, notas editoriales, etc. Ejemplo de este desarrollo es la Biblia editada por Rudolf Gitter, que posteriormente sería llamada Biblia Hebraica Sturgartensia. Hoy en día, los estudios del hebreo bíblico están enfocados en primer término en torno a la cuestión exegética del texto bíblico, sobre todo gracias a la llegada de la Biblia hebraica quinta y a los y a los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, y que, y en segundo lugar se relaciona nuevamente con la investigación tanto histórica como espiritual del misticismo judío, conocido como Kabbalah. Finalmente, quisiera citar a Johanna Meyer y Peter Schaffer, quienes escribieron lo siguiente en su diccionario del judaísmo en relación con el hebreo bíblico.
En resumen, el hebreo no fue jamás una lengua muerta, aparte de su destacada función en la liturgia de carácter preferentemente religioso, nunca dejó de ser, según las circunstancias de cada momento, vehículo de expresión y vínculo de comprensión en el dialecto mundo de la diáspora, en el, perdón, dilatado mundo de la diáspora. En consecuencia, todavía hoy es accesible una tradición lingüística de más de 3 milenios, ya que al tratarse de una lengua consonántica, es difícil que se produzcan alteraciones que cierren el acceso a una plena comprensión de los textos, por antiguo que sean. Bueno, esta era una introducción que quería hacerles con respecto a el hebreo clásico, el hebreo bíblico, sacado de este manual, Manual de Hebreo Bíblico, una guía para curiosas, de Emir Ángel Ochoa Ruiz. Y bueno, invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like al video, si les gusta, la campanita, para estar al pendiente. Yo iré subiendo semanalmente las clases de este curso que pretende eh, abarcar desde cero hasta llegar a los verbos, a poder analizarlo y poder llegar a leer el texto de la Biblia hebrea haciendo un análisis gramatical. Así que bueno, quedan todos invitados a suscribirse al canal y a seguir este curso gratuito. Quien desee apoyar a este proyecto humilde, tienen ahí la dirección de PayPal, uop21@live.com.ar. Desde ya les agradezco y nos vemos en el próximo video. Gracias.